Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es su bendito nombre. 1:11 de Juan, San Juan. San Juan 1:11. Vamos a leer bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien lo que dice. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos, oiga bien, de Dios. Vamos a volverlo a leer. Vamos a volverlo a leer. A lo suyo vino, escuche bien, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te bendiga. Que Dios añada bendición a su bendita palabra. ¿A quién le estaba diciendo Juan esto? Le estaba diciendo al pueblo judío, al pueblo de Dios. Escuche eso. Oiga, tremendo. Juan le estaba diciendo al pueblo de Dios, en otras palabras, que para que ellos sean hijos de Dios, tenían que creer en Jesús. Escuche bien eso. Oiga, a mí me impactó esto. A lo suyo, muchas veces expresamos mal las palabras y dice a lo suyo, no. La Biblia dice a lo suyo. ¿A qué vino Jesús? A traer la buena nueva de salvación. Escuche. Y dice a lo suyo vino. Pero a quién primeramente le trajo, Señor, la salvación? Al pueblo judío. Mas los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y dice, y todo aquel que le recibe y cree en su nombre, entonces Dios le va a dar potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los israelitas no recibieron a Cristo, hermano. No lo recibieron. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo que quiere decir que solamente es hecho hijos de Dios los que creen y los que le reciben. Oiga bien esto. Le voy a dar una analogía y no me vayan a malinterpretar. A mí siempre me gustó el fútbol. Siempre me gustó el fútbol. Hasta los 38 años cuando llegué a Cristo dejé de jugar. Y no es porque sea malo jugar, no. Sino que ya hubo algo más, otra pasión, porque la pasión mía era el fútbol. Pero la pasión que ahora tengo es más grande que la que tiene el fútbol. Y no es que no me guste. Bendito sea el nombre de Jesús. No es que no me guste el fútbol, sí me gusta. De hecho, el hijo mío nació con esa pasión del fútbol. Pero, ¿sabe? Le voy a dar una analogía. Yo soy barranquillero. ¿Por qué le voy a dar esta analogía, hermano? Por lo que dice la Biblia, y se lo estaba diciendo Juan a los judíos. En otras palabras, los judíos no recibieron a Cristo, muchos de ellos, el 95%, no recibieron a Cristo. Es más, lo mataron. Escuche. Y Juan les estaba diciendo que si ellos no recibían, la única manera de que ellos pudieran ser llamados hijos de Dios era recibiendo a Cristo, creyendo en Él. Porque como ellos estaban acostumbrados a unos ritos y a una serie de ritos y cosas que hacían para poder ser salvos, y tenían que circuncidarse, y pensaban que de esta forma ellos eran los hijos de Dios. Pero en el cambio de la ley, escúcheme bien esto, ahora Juan le dice, para que ustedes sean hijos de Dios,
ustedes tienen que recibirle y creerle y seguirle, para que entonces Dios le dé potestad, el derecho, el poder, la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Oiga, usted sabe que todo el mundo decía, yo le decía, y todo el mundo lo dice, y por eso le estamos orando a Dios que tomara el control de la mente y el corazón del hombre. De que todos decimos somos hechos hijos de Dios. Mire, el hecho de que yo sea barranquillero, escúchenme bien, no quiere decir que sea juniorista. Escuche eso. No quiere decir que soy juniorista. Porque el juniorista, oiga, bueno, aquí estamos dando un poquito como la propaganda con esta analogía, ¿verdad? Pero gloria a Dios, Dios sabe que no me estoy dirigiendo a esto como para que usted tenga que ir al estadio, tenga que, no. Yo le estoy invitando a que usted sea cristiano, que sea hijo de Dios, que tenga el poder y la autoridad de parte de Dios de considerarse hijo de Dios. Y esta palabra no es muy buena, no es muy fácil de recibir, pero yo sé que Dios va a tomar control. Yo soy barranquillero y me gusta el fútbol, pero se habla una cosa, de los 50 años que tengo, si he ido 3 veces al estadio, mucho. Y era seguidor de Junior. Oiga bien eso. ¿Usted sí cree pues, que yo puedo ser juniorista? Eso se le llama juniorista de oído. Porque el verdadero juniorista, en mi casa había un hombre que trabajaba, en mi casa había una fábrica antes, de mi padrastro, y ahí había unos bastantes obreros, y este muchacho, hermano, prestaba la semana para irse a ver jugar al Junior en donde iba a jugar, hasta donde le podía alcanzar. Oye, estaba enterado de todas las cosas, de quién era el que salía, de quién era el que entraba, de a quién iban a vender, a quién iban a comprar. Porque si es el verdadero, hermano, y iba al estadio, no se perdía un partido. Estaba pendiente de todas las cosas del Junior. Por ahí escuché a alguien ayer en la mañana, ¿verdad? Y me daba más Dios como certificando el mensaje. La persona decía, vea, yo he ido 10 veces a Medellín a jugar a Junior contra Nacional. Y tengo la boleta. Porque es un fanático del fútbol. Y eso se ve bien delante de todo el mundo, ¿verdad? Pero diga usted, y la gente dice, es que esta gente es muy fanática. Esos que adoran a Dios y a Jesucristo son muy fanáticos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, yo pienso, creo, a través de la palabra y de lo que está diciendo, lo que hemos leído, lo que vamos a mirar, es que el verdadero cristiano es aquel que está pendiente de la cosa de Dios. El verdadero hijo de Dios es aquel que está pendiente de la cosa de Dios, no que se pone a maldecirlas. No es aquel que se pone a criticarlas. Ese es el verdadero hijo de Dios. Porque la Biblia dice que los hijos de Dios son los que escuchan la palabra de Dios, los que son de Dios. Escúcheme bien esto. Y hoy vamos a mirar las características, hermano. ¿Sabes? Cuando yo leía esto, eso hace muchos años que yo leí esto, hace aproximadamente unos 11 años atrás, cuando fui confrontado por Dios para hacerme entender de que cuando no tenía a Jesucristo, entonces no me podía considerar hijo de Dios. Suena duro, pero la Biblia dice en 8:31 del libro de Juan, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque la verdad es la que hace libre al hombre, no la mentira y las lisonjas, las palabras persuasivas. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué voy a predicar mañana, Señor? ¿Qué voy a predicar? Y me traía a colación esto, y cuando oí el mensaje de este varón, cuando hablaba sobre que él es juniorista, entonces pude entender la certificación de que era eso lo que tenía que predicar.
Porque lo que Dios quiere es que nos convirtamos al Evangelio, que recibamos a Jesucristo, que creamos en Él para ser hechos hijos de Dios y para poder darnos la autoridad y el poder de decir: yo soy hijo de Dios. Escuche bien eso. El verdadero hijo de Dios está pendiente a las cosas de Dios y hacer la voluntad de Dios. Ese es el hecho hijo de Dios. Dios me confrontaba con esta palabra hace muchos atrás y me traía un pasaje de la Biblia en donde dice la Biblia en el capítulo 16 del libro de Marcos. Vamos a leerlo por la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque lo que Dios quiere es que tú te constituyas en hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. 16:15. Vamos a leerlo desde el 14, 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No le dijo a ellos: id predicad el Evangelio a todos mis hijos. Le dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que creyere, para que todo aquel que me reciba, entonces te voy a dar el poder, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque muchas veces nosotros, yo le decía, hermano, yo decía que yo, cuando estaba sentado en una mesa de dominó jugando y tomando fría, y veía pasar un muchacho con una Biblia en su brazo, debajo de su brazo, lo que expresaba era: oye, mira ese joven perdiendo su juventud en esa iglesia, tan sabroso lo que el mundo brinda. Ese era el decir mío. Y allí estaba, tomando licor y bebiendo y jugando, y me creía hijo de Dios. Yo me creía hijo de Dios. Yo no necesito tener una Biblia ni estar metido en una iglesia para yo ser hijo de Dios. Escuche bien esto. Por eso dice la Biblia que Marcos dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué significa la palabra criatura? A todo ser viviente. A todo ser viviente. Porque el primogénito, el único, oiga, el primogénito, el único, era Jesucristo, el único Hijo de Dios. Pero ahora todo aquel que le recibe y cree en su nombre, entonces Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque nosotros decimos, ¿verdad? Yo también decía eso. Oye, Dios está conmigo. Yo tengo un hermano que bebe todos los días, hermano. Y a veces yo le he hablado de él a usted aquí. Y llega borracho por la casa y yo lo cojo y empiezo a hablarle. Y me dice que Dios me ama más a ti que a mí que a ti. A mí me ama más que a ti. Y yo le dije: llega, ¿y tú crees que Dios te va a dar plata para que tú estés así? Es la forma en que andas. No, ese no es el Dios que yo conozco, el Dios que yo predico. Dios está conmigo. Y eso lo decía yo también. ¿Y sabe una cosa, hermano? Yo encontré una palabra que me dejó frío. Como dicen por ahí, pávido návido.
Escúchenme bien esto, vamos a buscarlo en el libro de Gálatas, capítulo 4. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo le estoy dando la cita para que usted apunte. Para que usted apunte y no se deje engañar del diablo. 4, 8 y 9. Tiene un título: Exhortación contra el volver a la esclavitud. Dios te bendiga. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, escuche bien, servías a los que por naturaleza no son dioses. Escuche. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, dice el apóstol, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios. Oiga bien eso. Estaba exhortando a unos cristianos que después de haber conocido a Dios, después de haber deleitado de las cosas de Dios, ahora estaban adorando a los ídolos y a los que no son dioses. Pero le dice, o más bien siendo conocido por Dios. Lo que quiere decir es que cuando no habíamos recibido a Cristo, cuando no lo habíamos aceptado y creído en Él, oye, Dios ni siquiera nos conocía. ¿Sabe cómo nos veía? Como árboles. Como árboles. Yo creo que ahí en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 22, vamos a mirar si esta cita que yo quiero leer. Vamos a mirar 8. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque usted cuando le predique, que le predique por la palabra. Porque el diablo tiene eso, hermano, tergiversar la cosa. 8:22 dice: un ciego sanado en Betania. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles. Oiga, como árboles. ¿Por qué? ¿Por qué como árboles, hermano? Porque sabe para dónde va el hombre. El árbol sabe para dónde coge, para dónde va el viento. ¿Cierto que sí? Si el viento sopla de oriente a occidente, ahí el árbol se mueve. Si sopla de norte a sur, el árbol se mueve. De acuerdo a cómo van los vientos, así los hombres también van a ese lugar. Recuerda que estuvimos leyendo en Juan y dice la Biblia que el hacha está puesta a la piel de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. O sea que el hombre, escuche, es como un árbol. Alabado sea el nombre de Jesús. Como los árboles no ve el Señor. Por eso le dice, o más bien siendo conocido por Dios. Porque ahora que conocéis a Dios, o más bien siendo conocido por Dios. O sea que Dios no nos conocía antes, ni siquiera nos conocía. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto es duro, hermano, pero la palabra es la que saca al hombre, es la que convierte al hombre y lo saca de la ignorancia. Escuche, porque solamente los hijos de Dios son los que entran al cielo, los que lo reciben, los que lo siguen. Y sabe una cosa, en la cruz del Calvario había un hombre, un ladrón, escuche, que estaba muriendo allí también con Jesús, y le dijo a Jesús que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso. Y este fue el hermano, entre comillas, porque todavía nadie ha entrado al cielo, que si no están reservados en un lugar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y él le dijo: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Este hombre lo aceptó en el último momento, se arrepintió y creyó y lo aceptó. Oiga bien, escúcheme bien eso.
Pero no vaya a esperar usted a aceptar al Señor porque de pronto puede estar diciendo, cuando yo me esté muriendo, entonces yo lo voy a aceptar. No, hermano, se acuerda que yo le he dicho, Dios le bendiga. Yo le he dicho aquí a usted, hermano, que hay gente que no se encuentra ni un billete de 1000 y se ha encontrado una bala perdida. ¿Oyó? ¿Y a cuántos no han matado una bala perdida y no le da tiempo de nada? ¿Y cuántos mensajes ha escuchado? ¿Cuántos mensajes ha escuchado una persona? ¿Cuántos mensajes llevamos en este lugar? ¿Y cuántos se han arrepentido? ¿Y cuántos hemos aceptado a Cristo? ¿Cuántos hemos repetido una oración? Porque son muchos los que la repiten, los que lo aceptan, pero no lo siguen. Por eso la Biblia dice que Pedro dijo, arrepentidos y convertidos al Evangelio. Arrepentidos y convertidos. No somos nosotros lo que decimos o lo que queremos, o entre comillas, eso sí lo queremos, pero eso lo dijo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Que el hombre tiene que recibir a Cristo, que el hombre tiene que convertirse a Cristo para poder ser hechos hijos de Dios. Porque muchos lo recibimos, pero no lo seguimos, porque podemos estar andando en las mismas cosas de antes. Entonces, hermano, cuando yo leía esta palabra, que más bien ahora es que Dios me conoce, porque cuando el hombre no acepta a Cristo y no lo sigue, Dios mira al hombre como si fuera un árbol, porque el árbol es el que coge de aquí para allá y de allá para acá, pero el hombre que recibe a Cristo sigue un camino que se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora más bien siendo conocido por Dios. Más bien siendo conocido por Dios. Los judíos decían que eran hijos de Dios y querían matar a Jesús. Escuche bien eso. Y querían matar a Jesús. Jesús lo confronta con una palabra tremenda. Él le dice, nosotros somos hijos de Abraham. Sí, Señor, porque Abraham es el padre de la fe, y por la fe somos hijos de Dios, porque Abraham es hijo de Dios. Pero escuche bien la palabra que Jesús le dice a los fariseos. Juan capítulo 8, versículo 43 vamos a leer. Escuche bien lo que dice. 8:43. Vamos a leerlo desde el 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Oiga, qué cosa tremenda. Esta es palabra de Dios, hermano. Confrontando a alguien que decían que eran hijos de Dios y querían matar a Jesús. Los hijos de Dios no procuran matar al prójimo. Los hijos de Dios no mienten, no son mentirosos. Y por eso le dice, ustedes son hijos del diablo, porque las obras de él queréis hacer, queriendo matarme a mí, queriendo matar a tu prójimo, diciendo mentiras. Entonces, eso no son los hijos de Dios. Si fueres hijo de Dios, las obras de Abraham haría. Oiga bien, tremendo, hermano.
Alabado sea el nombre de Jesús. Dios está conmigo, decía yo en una mesa de dominó. Cuando me sentaba en la puerta de mi casa, sacaba el enfriador y del equipo el picó, y me ponía a beber y a jugar. Entonces yo decía que era hijo de Dios también, porque yo lo estaba haciendo sanamente. Pero me encuentro una palabra que Dios no estaba ni siquiera en la esquina. Escúcheme bien. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 12 me encuentro con una palabra, hermanos, que me dio duro en el corazón. Sabe Dios que ese día lloraba por lo que Dios me decía a mí primeramente. Escuche bien esto. Efesios capítulo 2 versículo 12. Dice la bendita palabra: en aquel tiempo estabais sin Cristo, oiga, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué cosa tremenda, hermano. Y sin Dios en el mundo y alejados de Cristo, por las obras que yo hacía, por las obras que permanecía, que no eran las obras de Dios. Este versículo es tremendo. Dice: en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? Cuando no era cristiano, cuando no había aceptado a Cristo, cuando no creía a Cristo. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero dice el 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes que estaba lejos, ahora estoy cercano por la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es lo que Dios quiere en esta mañana, que nos constituyamos en hijos de Dios. Pero ¿en qué manera me constituyo en hijo de Dios? ¿En qué manera? Aceptándolo, recibiéndolo y creyendo en Él. Creyendo en Él. Entonces puedo ser constituido hijo de Dios. Y a los hijos son los que se le abren la puerta en la casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted no le abre la puerta a un extraño en su casa. Que llegue alguien a la 1 de la mañana, usted a tocar la puerta: ábreme ahí para entrar. Usted se la abre. Yo le pregunto eso. ¿Usted le abriría la puerta a un extraño en su casa y lo invitaría a entrar sin saber quién es? Y la única manera de ser conocidos por Dios es cuando nosotros tocamos y aceptamos, recibimos y creemos en Él. Creer que en Él hay salvación, creer que en Él hay resurrección, creer que Él murió por mí, creer que Él me limpió y me lavó de pecados, creer que el día que después de que yo muera, entonces resucitaré y me sentaré a la diestra de Él. Bendito sea el nombre de Jesús. A los que le recibieron y creyeron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra hechos significa crear, creación, de ser creados hijos de Dios, porque es un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Mañana vamos a seguir con esta enseñanza, porque muchos hemos recibido al Señor. Aún en las iglesias yo sé que cada quien profesa una fe, pero ¿será que estando yo en la que estoy me puedo ser considerado hecho hijo de Dios? Mañana vamos a mirar eso. Aún predicando esta palabra en este lugar, ¿será que puedo creer que soy hecho hijo de Dios? Mañana vamos a mirarlo. Si alguno quiere hacer una oración de fe, escúcheme bien esto.
aceptando a Jesucristo y creyendo en Él, para ser o para recibir la potestad de ser llamado hijo de Dios, en esta mañana puedes hacerlo. ¿Sabe por qué? Y debes hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque es que no sabemos qué día vamos a partir de esta tierra. Y si no te encuentras inscrito en el libro de la vida, no podrás entrar al reino de los cielos. No podremos si no estamos inscritos en el libro de la vida. Este es el pasaporte al cielo, hermano. Por eso usted y yo tenemos que recibir y creer y seguir a Cristo y hacer las obras de Dios para ser y poder ser llamados hijos de Dios. Si tú quieres repetir conmigo estas palabras, puedes hacerlo hoy. Repetir: Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra y reconozco mis pecados delante de ti. Hoy quiero seguirte, hoy quiero creerte, hoy quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Y sobre todas las cosas, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Aleluya. Y ahí está escrita, dice la Señora. Así es. Ahora tenemos que hacer las obras de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Que Dios les guarde, que Dios les continúe bendiciendo.